Dice, mi tema para la exposición es límites referenciales de municipios de Pando, y yo escogí este tema porque quería saber más sobre mi país, así en sí el departamento de Pando, porque no conocía nada y saber más que todo sobre los municipios, de qué tanto, o sea, cuál es su longitud y su área, sí, unos datos que se aproximen, y por eso elegí este tema. Vamos a comenzar y sí, esta es mi portada. En resumen, vamos a identificar, vamos a ver todos, vamos a analizar todos los perímetros, el área, y con esto de los 15 municipios utilizaremos la estadística descriptiva y vamos a aplicar todo lo que avanzamos así en la materia, a encontrar las tablas de frecuencia, las medidas estadísticas y valores clave y su variabilidad en lo que demuestra la estadística. Objetivos. El objetivo general es analizar estadísticamente el área del perímetro. Perímetro quiere decir igualmente longitud, pero vamos a ver más perímetro escrito porque en sí los datos que me proporcionaron fue así. Es lo mismo. El área se basa en metros cuadrados y el perímetro en metros. De todos los municipios de Pando, usando la estadística descriptiva para caracterizar su espacio geográfico. Objetivos específicos. El primero es calcular la media, mediana y moda del área y el perímetro. Segundo es determinar percentiles para analizar la distribución. Tercero, medir dispersión con rango, desviación media, varianza y desviación estándar. Y el cuarto es clasificar e interpretar todos los datos en las tablas de frecuencia. Como hipótesis puedo decir que hay una variabilidad en todos estos territorios, tanto en el perímetro y área, y de todos los municipios puede haber una variabilidad. O sea que no puede ser exacto en sí, y yo quisiera con esto identificar y describir todo mediante el uso de toda la estadística descriptiva. Tablas de frecuencia. Aquí podemos ver toda lo que pude rescatar de los datos que me proporcionaron, y realicé en esto. Primeramente está de longitud, que está en metros, y podemos ver que lo dividí en 5 intervalos. En sí son ya unos datos no agrupados, y lo dividí en 5 intervalos, y mediante agarré un mínimo, una mínima cantidad y una máxima cantidad de cada intervalo, y pude encontrar en el primer intervalo pude encontrar 3 provincias que están justo en ese estándar, que son Cobija, Porvenir y Puerto Gonzalo. En la segunda son 3, Sena, Nueva Esperanza y Volperra. En la tercera son 3, Santa Rosa, Ingavi, Nueva Esperanza. También hay Villanueva, pero se considera que es del anterior también. Y en cuarto, Puerto Rico, Santos, Mercado y San Lorenzo. En el quinto, San Pedro, Filadelfia y Bellaflor. En total me dan unos 15 municipios, que son los 15 datos que fueron proporcionados. Aquí también otra tabla de frecuencia sobre el área de la superficie en metros cuadrados, que están también de la misma forma, solo que en el primer intervalo, en el quinto intervalo cambia, porque ya no son como el otro, 3-3 todo, desvío y un poco, pero igual me da un total de 15 provincias. Mi interpretación para esto es qué valores son los más frecuentes. Los más frecuentes son en la parte donde está la moda, que es 522.033,622.759 metros. Esto se repite 2 veces en el lugar de área,
No, en el lugar de metros, porque en el lugar de área no se repite casi ni uno. Estos pertenecen a San Lorenzo y Santos Mercado. ¿Cuál es la diferencia de distribución de los datos? La distribución de los datos son, como ya dije, son datos no agrupados. Las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Ahí también se puede ver todo el cálculo del perímetro en metros y el área en metros cuadrados. Y a media, mediana, moda. Puede sacar estos datos haciendo el cálculo con las fórmulas correspondientes. ¿Qué nos indican estos valores sobre el conjunto de datos? La cantidad de datos que se repiten de toda una tabla de frecuencia, ya sea sacando la media, mediana y moda, son los que mejor representan. El otro es cuál es el valor central que mejor presenta los datos. El valor que se presenta en estos datos es un número muy grande. Tiene un decimal de 0,47, pero son en área de metros cuadrados, ahí no se puede apreciar. Es un número muy grande, todos mis datos son números muy grandes. Y otro es cuál es el grado de variabilidad de los datos. El grado de variabilidad en metros es 10 y en metros cuadrados es 18. Las medidas de posición en percentiles, ya lo hice con percentiles porque no podía ubicar los deciles y eso. Ahí podemos ver percentil 25 por percentil 75. También en metros y en área está dividido ahí. Interpretamos para las medidas de posición. Se nos pide que elijamos dos medidas de posición que son entre deciles, percentiles y centiles, pero yo elegí solo percentiles y que consideren relevantes para analizar estos datos. Y ya como dije, ya elegí dos, percentil 25 y percentil 75. Calculen las medidas de posición seleccionadas. También ya están calculadas según la fórmula que se hace en CEPSA. Medidas de dispersión. Se nos pide que calculen el rango, desviación media, varianza y desviación estándar para cada variable. Y ya como también dije, ya se hizo el cálculo de todo esto en rango, desviación media, varianza, desviación estándar. Y como se puede ver son números grandes porque no pude, por decir, redondearlo porque tal vez mis datos ya no iban a coincidir y por eso lo dejé ahí nomás. Porque son 2 billones y el otro sería ya redondear kilómetros cuadrados, pero no sería bueno porque los datos que me dieron fueron así y quise dejarlos ahí y mejor también para entenderlo mejor. Ahí también ya saqué todo el cálculo. Interpretamos qué tan dispersos están los datos alrededor de la medida de tendencia central. Los datos de perímetro en metros están dispersos con un rango de 604.226,67 metros de cada dato en tendencia central. Los datos del área en metros cuadrados están dispersos con un rango de 1.100.116.340,0 metros cuadrados, como un número grande de cada tendencia central. Y en sí todos estos cálculos que saqué fueron con las fórmulas que aprendimos sobre la estadística. Aquí no se puede ver la hoja, pero podemos en sí todo lo que aprendimos en estadística y probabilidad. Apliqué todas las fórmulas, cómo sacar la sumatoria de todo dividido entre el total y pude sacar todos esos cálculos y los interpreté. Y así, en la síntesis y resultados, podemos ver que analizamos los 15 municipios de Pando, enfocándonos en el perímetro y en los metros cuadrados del área. Y podemos ver que hay una alta dispersión en ambas variables, ¿sí? Como vimos, están números grandes.
El área promedio de un municipio es aproximadamente de 4,255 millones de metros cuadrados. Y esto supera a un valor máximo que son 11.000 millones de metros cuadrados. El perímetro promedio es de 418.735 metros, con una división significativa. La distribución muestra una asimetría positiva, o sea, con los municipios que se superan ampliamente los promedios. 8. Análisis descriptivo. Aquí podemos ver los índices, la proporción y los porcentajes. Para los porcentajes hay una proporción que se encuentran dentro de ciertos intervalos. Por ejemplo, observamos que todos teníamos como 20% de todos los municipios, y de esos municipios tienen perímetros entre 255.316 metros y 376.161 metros. Estas proporciones pueden ayudarnos a interpretar cómo se distribuyen espacialmente cada municipio, así su territorio. Y datos cuantitativos. Aquí podemos ver análisis de los datos cuantitativos en estadígrafos de posición. Podemos ver la media, que tiene un área de 4.255.746.000 metros cuadrados, y en el perímetro 418.736 metros. Y así podemos ver así en todo. Son números muy grandes. En la moda, solo en el área de metros cuadrados no pudimos encontrar la moda, porque ningún dato de ahí se repite. Todo es distinto, y en metros sí pudimos encontrar dos datos, que es 522.034 metros. Y las medidas de concentración en percentiles 25 y 75, podemos ver que son 50% de los municipios que se concentran entre el área y perímetro. Y eso. Y 9. Predicciones con la probabilidad. En probabilidad básica se selecciona un municipio al azar y hay una probabilidad del 20% de que su perímetro esté en el segundo intervalo de la frecuencia. Probabilidad experimental. Se puede ver que en las frecuencias observadas, por ejemplo, de 15 municipios, 5 están en primer intervalo del área, lo que da una probabilidad de 20%. Predicciones con probabilidad. Podemos estimar que si se agregan nuevos municipios, o sea, similares, que estén igualmente, uno de cada tres probablemente tendrá área entre 3.324 y 6.198 millones de metros cuadrados. 10. Identificación de posibles implicaciones y dirección futura a la investigación. En esto podemos ver que es importante. Aquí se puede ver que se muestra las desigualdades territoriales entre todos los municipios, y esto nos puede servir como base en la distribución de todos los recursos y analizar el desarrollo regional. A futuro podrían incorporar variables socioeconómicas, población, acceso a servicios y densidad, y aplicar estadística inferencial o geoestadística para realizar comparaciones más profundas sobre esas proyecciones espaciales. En conclusión, el análisis estadístico de las dimensiones territoriales de los municipios de Pando permitió identificar los patrones significativos de la distribución y su superficie en perímetro. Así, en conclusión, podemos ver que pudimos interpretar todo con los datos abiertos que nos proporcionaron a elegir el tema. Pudimos encontrar todos los cálculos con todos los temas avanzados, o sea, pudimos aplicar todo lo avanzado y estudiarlo así con estos datos. Pudimos encontrar la variabilidad, una perspectiva también de cómo podemos interpretar los datos con las tablas de frecuencias, medidas de dispersión, medidas de posición,
Y eso, así esto me ayudó más a saber cuál es el límite, o sea, cuántos metros y metros cuadrados tiene cada municipio. Volpedra, Ingavi, Santa Rosa. Como podemos ver, tuve 15 datos y de esos 15 datos pude organizarlos y así. Y eso es todo. Gracias.